Vamos a dar gracias esta mañana para iniciar nuestra sesión. Marco, te voy a invitar a que des gracias. ¿Cómo no? Gracias, Abba, por el amor que nos tienes tan grande, por cómo nos buscas, cómo nos atraes con cuerdas de amor. Y gracias por esta oportunidad de participar en este grupo de transformación, donde tú estás trabajando en nuestras vidas y nos estás mostrando tantas cosas tan interesantes que has creado para nuestro crecimiento en ti. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que seas tú quien guíe estas sesiones, que, que seas tú poniendo palabras en la boca de Cristóbal y de cada uno de los que participamos, para que seamos enriquecidos por ti, por tu amor, por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Gracias porque tú nos dices que ante tus ojos somos de gran estima y que somos honorables y tú nos has amado. Aunque quizás nosotros no nos veamos así, tu visión está permeando y está tocando nuestros corazones. Te pedimos que bendigas esta reunión, que tú la guíes y que cumplas tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro hermano, te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, pues llegamos hasta la página 4, ¿verdad? Muy bien, pues introdujimos las 4 acciones divinas de la página 3, Ajá. que solamente nos dio Sí. un panorama, ¿no? De hecho, Ok. por cada una de estas operaciones vamos a tener por lo menos un capítulo separado, donde vamos a ir y profundizar en ello, porque se trata de poder vivir estas operaciones divinas, ¿no? Eh, Vamos a avanzar ahora a la página 4. Esta guía será usada por el Espíritu Santo para llevarme a comprender el proceso por el que soy hecho hijo o hija de Dios, y así pueda iniciar de inmediato a participar en esta maravillosa obra que me hará compatible con la naturaleza divina y por lo tanto ser hecho semejante a Jesús de acuerdo a la palabra de mi Padre que dice, pues como Él es, hablando de Jesús, así soy yo en este mundo. Entonces, vamos a emplear unos minutos aquí porque yo encuentro en mi propio vivir con Dios que tengo que venir a la conciencia de lo que me es propuesto por Dios y a aceptarlo conscientemente. Muchas veces oímos cosas, decimos cosas, pero eh, no nos hemos propuesto vivir eso. No hemos llegado a un acuerdo vivencial. Y entonces esta escritura, como Él es, así soy yo en este mundo, es algo muy grande, ¿no? Que Dios me traiga a verme y a vivir lo mismo que Jesús aquí en la tierra. Eh, ¿Se la creo? ¿Lo considero capaz? Y estoy invertido en permitirle que lo logre. Entonces, en el curso de todo esto vamos a entender cómo vivir esto, ¿verdad? Pero todo empieza con una decisión, una elección en el corazón y una confesión de fe. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Fíjate, las dos operaciones tienen que ocurrir aquí.
cuando el Espíritu Santo me muestra algo, instantáneamente ocurre algo, hay una respuesta de mi corazón. ¿Le creo o no? Entonces, si le creo para justicia, porque la fe opera la justicia divina que es imposible alcanzar por las obras. Si Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Entonces, con el corazón creo para justicia, con la boca confieso para salvación. Y es muy interesante eso, y no es el tema aquí, pero vamos a incluirlo un poquito porque la salvación es la realización de lo que Dios me dice, de lo que le estoy creyendo. Y es muy importante entender que la confesión de mi boca habla de lo que yo creo. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la confesión de mi boca, si yo puedo confesarme que como Él es, así soy en este mundo, y hacerlo como parte de cómo me veo, no hacerlo artificialmente, sino poder declararlo en fe. Entonces estoy ubicado en el lugar correcto, en la posición correcta, para que Dios cumpla esa palabra que me ha dicho. Pero si no hay confesión, no hay salvación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el que se confiesa culpable, pues se confiesa culpable y vive su culpabilidad. Y muchas personas llegamos allí, ¿no? El Espíritu Santo nos convence de pecado y le reconocemos ese pecado, pero no damos el paso para vernos perdonados. Y al no creer en el perdón en el corazón, no hay confesión de perdón por la boca tampoco. Y entonces nos quedamos atorados en culpabilidad. ¿Te das cuenta? Y la confesión de la boca, sí, yo sé que hice mal, sí, yo sé que esto, sí, yo sé que aquello. Pero no sé, mi confesión no dice, Cristo pagó mi pecado y yo he recibido y su sangre me ha limpiado de pecado. Esa confesión no sale. Y no sale porque no hay creencia en el corazón. Y no se opera la salvación del perdón. Entonces, pero no puede ser manipulado eso, o sea, no puedo confesar para que pase, o sea, tiene que estar primero en mi corazón para que eso se dé. exactamente. Sí, O sea, no es como una lavada de cerebro. No, para nada. Él no puede ser manipulado, pero este orden, esta secuencia que el Espíritu Santo establece, es muy importante, ¿no? Porque la secuencia inicia con Dios diciéndonos, por ejemplo, aquí, como Él es, así eres tú en este mundo. Dios te lo está diciendo en su palabra. Ahora, el Espíritu Santo te impacta y todos conocemos ese evento de revelación y vamos a profundizarnos en ello, pero ¿cuántas veces pasamos por un capítulo de la Biblia y no nos impacta? Pero un día, ¡pum!, la luz se prende y ves lo que nunca habías visto. Y ahí es donde viene este proceso de la revelación. ¿Qué hago con ella? ¿La creo o no? Y si la creo de veras, la única creencia correcta es la fe activa, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, la confesión sigue, ¿sí? Y en la confesión puede haber un montón de pensamientos opuestos que digan, no, todavía no eres como Jesús, ¿cómo te vas a poner a la altura de Jesús, etcétera? Pero ¿a quién le estás creyendo? Ahí haces tu elección. ¿Sí? Padre, gracias porque has declarado que como Jesús es, así soy yo en este mundo. Entonces lo que en mí todavía no
no está limpiado, no está santificado, no está regenerado, pues aquí estoy. Pero esta porción nos ubica en algo maravilloso, ¿no? El proceso por el que soy hecho hijo de Dios son estas 4 operaciones divinas que vimos la semana anterior, o la vez anterior que nos reunimos. Y el producto es hacerme compatible con la naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, fíjense lo hermoso de esto. Entender de qué se trata, lo que hace el Espíritu Santo, es algo muy importante porque cuando estamos ciegos a esto, pues no sabemos qué está haciendo Dios ni cómo lo hace. Pero no podemos quedarnos nada más en el enfoque de qué hace, sino es para qué lo hace. Y el propósito eterno de Dios es transformarnos en la semejanza de Jesús. Romanos 8:28, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, pero aquí me encanta cómo habla el Espíritu Santo. Como Él es, así soy yo en este mundo. Entonces podemos empezar aquí, ¿sí? Con esta visión, con esta comprensión de que el propósito es ser hecho como Él es. Entonces ahora podemos vernos en este esquema de este cuadrito que tenemos aquí. Jesús y yo, idénticos. Como Él es, así soy yo en este mundo. Recuerda que fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la confesión de fe no presume, sino que espera lo que Dios ha prometido. Pero declara las cosas que no son como si fuesen, porque damos por hecho que nuestro Padre es poderoso y fiel para cumplir lo que ha prometido. Entonces, sí, mi hermano, adelante. Disculpa la interrupción, Cris. Me quedé pensando, meditando en el breve comentario que hizo Marco, aunque él lo manejó como una manipulación, ¿no? Pero creo que muchas veces el error nuestro o de muchas personas está en un asentimiento mental de decir, sí, así es lo que Dios dice, pero en realidad no creerlo. No sé si me explico. Como que es un positivismo, ¿no? Y a veces podemos hasta repetir los textos bíblicos, lo que Dios nos ha hablado, pero quizá en el corazón no hay esa fe necesaria para hacer realidad eso en nuestra vida. Resulta como la ciencia, ¿no? La secta esa de la ciencia, que dicen que se fueron al infierno algunos, y estando en el infierno decían, no estamos en el infierno, no estamos en el infierno. O sea, solamente estaban tratando de ser positivos, ¿no? Pero la realidad era que estaban en el infierno. Y muchas veces a muchos creyentes nos ocurre eso, tal vez, ¿no? De pensar, sí, Señor, ok, yo creo y todo eso, pero no vivirlo. Entonces, creo con todo mi corazón que todo va a iniciar con fe.
con creerle realmente a Dios y comprobar esa verdad. Lo que tú nos has enseñado por medio del Espíritu Santo, ¿no? Creerle a Dios, recibirlo y comprobarlo. Yo bueno, el Señor me ha traído a eso, ¿no? Ya no solamente quiero tener el conocimiento de las cosas, sino una comprobación. Y le digo a Abba, Padre, yo quiero que tú me compruebes eso. Y a lo mejor soy un poco terco, ¿no? Y a veces me considero hasta irrespetuoso con él, pero le digo, necesito que me compruebes eso. Y no voy a avanzar más hasta que tú no cumplas eso en mi vida. No sé si estoy mal ahí, pero se lo comparto esto, ¿no? Y creo que eso es parte de la lucha de mucha gente, ¿no? Así es. Pensar que sí está creyendo, pero en realidad no. Sí, es que los conceptos humanos son tan corruptos en relación a la verdad divina, que Sí. la idea de creer humana no tiene valor. O sea, creo, pero no creo. O sea, lo creo, pero no es para mí. Es un creer vano. Quizá es la manera más Sí. directa de decirlo. Y el creer divino es un creer vivencial. Ajá. Y entonces tenemos que ser traídos a ese creer divino, ¿verdad? Y por eso es que el Espíritu Santo, cuando tú tomas todo lo que la Escritura contiene sobre fe, el Espíritu Santo hace clarísimo el asunto al decir, no puede ser nada más de palabra, tiene que ser de hechos. Sí. Y ahí está la vivencia. Y por supuesto que entonces eso es imposible humanamente, y contesta el asunto que Marco decía, no se puede manipular, porque tienes Ajá. que vivirlo. Y para vivirlo, Dios tiene que hacerlo realidad en ti, porque de otra forma es imposible. Esta declaración, como Jesús es así, soy yo en este mundo, es imposible sin la intervención de Dios. Así es. Entonces, gracias mi hermano, qué buena aclaración. Y quiero también señalar que dice que así pueda yo participar de inmediato en esta maravillosa obra que me hace compatible con la naturaleza divina. Esa es otra cosa hermosa del trabajo del Espíritu Santo, que es ya. Y por eso el lenguaje en la Escritura es hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y lo que eso te dice es, Dios está listo. Está dispuesto, listo para efectuar su promesa en tu vida ya. Entonces, espero que todos podamos vernos en fe, recibir la palabra que se nos habla y decirle a nuestro Padre, acepto ser como Jesús es, creerlo en tu corazón y empezar a guardar la confesión de tu boca, ¿sí? Para que ya no te aceptes ni te confieses diferente a Jesús en este mundo. Y eso te mete en un lugar muy bonito, donde ya no hay tolerancia a seguir siendo humano. Sí, porque Padre, tengo que ser como Jesús es, entonces tú tienes que activar lo que tienes que hacer en mí para que se manifieste Jesús en mí. Ah. Y eso hay que aprenderlo también, ¿no? Totalmente. Sí, de echarle toda la bronca a él. Y decirle, tú eres el responsable. Así es. Porque
trasfondo que hemos vivido, eso como que no es muy razonable, ¿no? Pero si uno aprende realmente a decirle, Dios, tú eres responsable de mi vida, tú te comprometiste, así que cúmpleme, ¿verdad? Eso apenas lo estoy yo empezando a digerir, ¿no? Sí. Y a veces digo, perdóname si es que ando bien salido, ¿no? Pero pues tú dijiste que me vas a hacer conforme a la imagen de tu hijo. Bueno, pues aquí estamos. Y es maravilloso porque eso trae descanso. Exacto. De veras, cuando uno va entendiendo eso, uno descansa y se evita la culpabilidad. Ya no se siente uno culpable, ¿no? Así es. Y es maravilloso eso. Y al mismo tiempo empiezas a ver la acción de Dios porque te quitas del lugar del actor para volverte el receptor de sus acciones. Sí, y ese es realmente el resultado de vernos correctamente en fe, es reposo. ¿Por qué? Porque Él lo tiene que hacer. Y vemos el producto. Él hace sus obras. A Él no le cuesta trabajo hacerlo. No, para nada. Gracias a Dios. Muy bien, entonces nos quita de batallar. Tenemos este enfoque. Podemos vernos en el producto terminado hasta donde hemos recibido revelación de quién es Jesús. Debemos tomar esa ilustración que está ahí en su guía de los dos perfiles iguales y adoptarlo, decir, sí, acepto ser hecho idéntico a Jesús. Y empezar a ubicarte desde allí. Y ahora vamos a entender el cómo nuestro Padre va a realizar esto. Y el inicio no está en tanto entender la parte que le toca a Él, pero vamos a entender las dos cosas. Y por eso lo que sigue en la guía dice, el gobierno de mi nueva existencia. Para esto, para ser hecho igual a Jesús, preciso iniciar comprendiendo dos factores universales que van a gobernar mi existencia de aquí en adelante. Me encanta que pueda ser tan sencillo, ¿sí? El primer factor es las obras de Dios en mí. ¿Qué va a hacer Dios en mí? Entonces, el primer factor es las obras de Dios en mí y el segundo factor es mi elección de participar en el proceso por el que Él cumple su promesa en mi vida. Fíjense, para cumplir sus obras en mí, Dios viene a habitarme. ¿Sí? Este es un punto importantísimo, porque no tengo que estar esperando que envíe ángeles, como en el Antiguo Testamento, profetas, esto, aquello. Él en persona reside en tu corazón, en tu espíritu, si le has abierto la puerta. Entonces ya no tienes problemas de quién va a hacer esta obra, ¿no? El Padre, Hijo, Espíritu Santo, residiendo en ti para cumplir su obra, para cumplir su promesa. Así que de su parte no hay problema de cumplimiento, de poder, de capacidad, de sabiduría, de provisión. Esa parte está segura. Pero lo que permite o detiene su obra en mí es mi elección de participar en el proceso por el que Él cumple su promesa en mi vida. Y esto es tan importante y tan delicado que requiere que lo entendamos bien
Porque es como nos decías hace ratito, Félix. Decimos, sí yo creo, pero no permito. ¿Sí? Ahí está la clave. Por ejemplo, si yo creo, pero yo creo que yo lo tengo que lograr, no le permito a él hacer sus obras en mí. Yo estoy esforzándome y fracasando en lograr lo que él debe de hacer porque no me corresponde a mí hacerlo. Es un ejemplo de una persona bien intencionada, devota, que quiere y quiere y quiere y lucha, pero no logra. Pues ¿por qué? Porque no es el lugar. Dios nunca dijo, tú te vas a santificar. Dice, el Dios de paz te santifique por completo. El Dios de paz te santifique. Juan 17, Jesús le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Quién santifica? El Padre. Entonces, si yo quiero limpiarme, nunca lo voy a lograr por mucho que ore, ayune, me ponga de cabeza, lo que haga. No es mi lugar. Mi lugar es aprender a elegir participar en el proceso por el que Él cumple su promesa. Entonces, de estos dos factores depende todo lo que va a suceder en mi existencia diaria. ¿Sí? Esto lo hace más sencillo, ¿no? ¿Qué piensa? Sí, así es. Pues eso me ha estado pasando a mí, por eso he estado atorado, porque yo he querido hacer y no dejar que haga, ¿no? Y me está revelando ahorita Dios esto. Y tengo una duda, una pregunta. Yo ya no alcanzo a ver las figuras de abajo, veo la de la derecha, pero la de la izquierda estoy tratando de deducir qué es lo que tiene. Tiene una mano arriba y otra mano abajo, y lo que está en medio es como un corazón, ¿o qué es lo que está en medio? Es un corazón. Entre las dos manos. Es un corazón, Marco. Y lo que simboliza es Dios trabajando en mí, haciendo su obra en mí. Pero entonces eso es lo que simbolizan esas manos y el corazón en medio. Ok. Y la del lado derecho es una persona que está dando un paso y dice en el círculo, dice, le creo. La figurita está poniendo el pie sobre ese círculo de le creo. Ok. Entonces es un símbolo del caminar en fe. ¿Sí? Él promete hacer, yo le creo y camino en lo que Él me dice, y entonces le permito que Él haga lo que va a hacer. Como Moisés ante el mar, ¿no? O sea, exactamente. Ok. Exactamente. Si Moisés no hubiera hecho lo que Dios le dijo, el mar nunca se abre en dos. Sí. Sí. Él no abrió el mar, pero él tuvo que dar el paso. La fe activa, ¿no? Sí. Qué sencillo, ¿no? Sí. Así como es presentado, hasta un niño lo puede entender. Y pues yo me pregunto, no sé por qué nos complicamos a veces la vida, la existencia, cuando Dios ha servido la mesa, ¿no? Así de fácil. Realmente, hermanos, es que esto fue hecho para niños, ¿no? Gloria a Dios, sí. Sí, Marco, adelante. Sí. Es que el trabajo de los engaños que ha hecho el diablo en nuestras vidas es
pues es muy completo, ¿no? Es un trabajo excelente, ¿no? Yo estoy maravillado viendo lo que Dios ha estado haciendo en mí, y cómo me ha estado revelando lo que ha pasado en mi vida, porque yo de chico, cuando mis papás se separaron, yo me tragué varios engaños, ¿no? El primero de ellos era que mi mamá no me quería, porque se estaba separando de... Bueno, primero decidió separarse de mi papá, pero fue porque yo presencié un pleito que tuvieron, y tenía yo 9 años y estaba por venir Santa Claus, y yo le escribí una carta a Santa Claus pidiéndole que ese año no quería que me diera regalos, sino quería que mis papás ya no se pelearan. Entonces Santa Claus me cumplió mi deseo, ¿no? Entonces mi mamá decidió separarse de mi papá. Y luego se casó mi mamá con mi padrastro, que había sido socio de mi papá. Y yo me quedé con la idea de que mi mamá había engañado a mi papá, que lo había traicionado con mi padrastro. Entonces todo eso hizo una amargura muy grande en mi corazón. Y después de muchos años, Dios me trae a estar sin trabajo, en una situación bastante precaria, y yo le había ofrecido a Dios que él iba, como no tenía dinero para ofrendarle, que le ofrendaba 4 horas de mi tiempo para ayudar a personas que estuvieran en luto, en tristeza, en amargura, ¿no? Y entonces me dice Dios: ok, dame tus 4 horas que me ofreces con tu mamá. Entonces me pone ahí con mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, estuve con mi mamá y mi padrastro, se murió mi padrastro, nos quedamos solos, y mi mamá y mi padrastro pues nunca habían tenido recursos, siempre fueron gente muy trabajadora y muy luchona y todo, ¿no? Entonces muere mi padrastro y venden un departamento que tenía mi mamá en Lomas Verdes, y entonces tiene mi mamá como 900,000 pesos ahí. Entonces se cae, se rompe la cadera y tiene dinero para operarse, y entonces yo sigo yendo una vez a la semana con ella, ofreciéndole mis 4 horas a Dios. Y entonces entro en esta situación de carencia, y entonces mi mamá empieza a proveerme de sus recursos. Y entonces empiezo a ver cómo ella, aún con sacrificios, porque mi idea era que mi mamá solo le interesaba el dinero, empieza a proveerme de sus recursos, y me empiezo a dar cuenta cómo es una mujer anciana que vive de su pensión, que recibe 5,500 pesos nada más cada mes, y entonces empieza ella a darme 500 pesos cada semana. Todo el año pasado estuvo dándome ese dinero. Y entonces yo me empiezo a dar cuenta cómo ella, aún con sacrificios, viendo mi necesidad, ella estaba proveyendo, ¿no? Entonces me fue rompiendo Dios el paradigma de que mi mamá no me quería, de que solo le interesaba el dinero, o sea, y empezó a destruir esos engaños del diablo, ¿no? Y a mí me parece maravilloso cómo Dios hace todas estas cosas, ¿no? O sea, realmente estoy convencido de que el plan de Dios para mi vida es el mejor plan. O sea, pase lo que pase, Dios tiene un propósito, y Él está poniéndome las circunstancias que necesita para ir rompiendo realmente y desbaratando todos los engaños del diablo, ¿no? Sí. Y yo veo, por ejemplo, cómo en la vida de Estrella, cómo Dios hizo o está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, cómo el fallecimiento de su mamá, el dolor que esto le causó, la soledad, la tristeza, y
O sea, yo veo mucho paralelismo entre mi vida y la vida de Estrella, ¿no? En este sentido, ¿no? Cómo Dios nos está sacando de estos engaños, ¿no? Y desde hasta quizás yo no conscientemente no lo creo, pero puede ser que quizás hasta inconscientemente culpé a Dios de las cosas que pasaron en mi vida, ¿no? Y me creí el engaño de que Dios era malo, ¿no? Y que me quitaba lo que yo más quería, ¿no? Que era mi familia, ¿no? No lo tengo a nivel consciente registrado, pero intuyo que puede haber ahí en el subconsciente una idea así, una secreta idea de Dios es malo, ¿no? Y y que son los engaños que el diablo hace, ¿no? Ujú. Y veo la maravilla del plan de Dios para desbaratar todos esos engaños. Perdón, no sé si me salí del tema, disculpe. Todo es parte de tu vida y de el proceso de Dios en tu vida, y ese es el tema. Las obras de Dios en ti y cómo tú aprendes a permitirle hacerlo participando en el proceso por el que Él va a cumplir su promesa en tu vida. Entonces, lo que nos compartes habla es el testimonio de esas obras de Dios en tu vida, lo que Él está haciendo para cumplir su promesa en ti. Pero ahora vamos a venir a una conciencia muy práctica, muy sencilla, de cómo Dios cumple esa promesa, cómo nos hace libres de engaños, cómo nos trae a su verdad, para que podamos de una manera muy ágil, muy fácil participar en ese proceso. Y no tenga que ser algo que se tarda años y años o meses y meses, sino poder saber, ¿esto quieres hacer en mi vida? Estoy de acuerdo. ¿Qué sigue? Pues esto estorba. Ah, estoy de acuerdo. ¿Qué sigue? Pues tengo que quitarlo. Estoy de acuerdo. Vives la limpieza. ¿Y qué sigue? Aprende a vivir la vida divina. Estoy de acuerdo. ¿Te das cuenta? Si no hay, sin ese acuerdo activo, no, todo se detiene. Y es parte de la Sí, enorme Cris, frustración, ¿no? Sí, Estrella, adelante. eso comienza con creerle a Dios. Totalmente. Ahorita que estaba hablando Marco y de lo que pude ya capturar de lo que me perdí del principio, ¿verdad? Este, si no le creemos a Dios, en el sentido no de creer que existe, ¿verdad? Sino creer su palabra, creer lo que nos ha prometido, creer lo que estamos aprendiendo aquí. Sin eso, pues no hay nada. Yo me acuerdo que cuando era yo cristiana en el pasado, ¿verdad? Y no, eso no quiere decir que no soy ahora, pero estoy refiriéndome a mi pasado de cristiana, que yo oraba de esta manera. Por ejemplo, si yo quería algo, ¿no? Y no me refiero a algo casual o algo caprichoso, sino algo bueno. Yo me ponía a orar y decía yo, como decíamos los de niños, ¿no? Ay, changuitos, que Dios me escuche, changuitos, changuitos. Como si fuera una pordiosera, una cosa ¿cómo se dice?, de suerte, que Dios me fuera a escuchar, ¿no? Ahora ya no existe eso en mi vida. Ahora yo sé la voluntad de Dios porque conozco su palabra. Él me está mostrando cada día quién es Él y qué quiere Él de mi vida, ¿no? Y en mi vida. Entonces ya no hay inseguridad de saber si Él quiere o no quiere. Entonces yo voy a Él de esta manera. Papito lindo, yo sé que tú me amas y te doy gracias por esto y te doy puras gracias. Ya casi no le pido nada. Nomás le doy gracias y si algo necesito pedirle, pues voy por allí, ¿verdad? Dándole gracias por ejemplo, por mis hijas. ¿Verdad? De un tiempo para acá Dios me mostró que darle gracias por ellas era lo mejor que yo podía hacer, tanto para ellas como para mí. Entonces comencé así. Gracias por Ruth, gracias por Batí. Te pido que las bendigas. Bendícelas en este día. Derrama tu amor sobre ellas. Que de alguna manera ellas sepan en este día que las amas. Abrázala fuerte, Padre. Cosas así, ¿no?
Y lo que pasó con Ruth fue una cosa que para ella era mala, pero Dios lo está usando para un enorme bien. Es que se enfermó mi hija, Félix, y le dieron un susto de un tumor en un ovario, y que tenía que urgentemente operarse y todo eso, ¿no? Entonces, al fin, después de creo que 2 semanas, me avisó a mí. Y cuando yo supe, pues corrí a verla, y teníamos como 3 meses que no nos hablábamos. Más bien ella no me hablaba a mí. Pero yo mientras tanto estaba orando por ella. Entonces cuando esto pasó, pues lo único que en el camino, porque ella vive como 15 minutos de aquí, en el camino a su casa, yo le dije a Abba, le dije, Abba, tú habla, tú, que seas tú el que esté yendo, no la madre de Ruth. Que tú ministres, que tú hables, que tú consueles, que tú hables. Entonces ahí empezó un proceso de servirle a ella, ¿no? De derramarle el amor de Dios a mi hija. Y sin resentimientos ni nada, porque yo ya no estoy ahí, ¿no? Ya fue algo que Dios me ha enseñado a mí que no es mi culpa. Es dónde está la otra persona y el proceso que esa persona no ha vivido con su padre. Entonces yo fui como si nada, a ayudarla, a servirle, y hemos tenido una comunión hermosa desde entonces. Yo he tenido la oportunidad de compartirle a ella y de pedirle perdón por cosas que ella ha sentido contra mí. Y yo no he tenido problema en pedirle perdón, porque ya sé que sí fallo, ¿verdad? Que no soy exenta a fallar, y que el orgullo no me sirve de nada. ¿Verdad? Que al contrario, si yo tengo la voluntad de humillarme y no se siente como humillación, es más, es hermoso poder reanudar una amistad y una relación con mi hija, ¿verdad? Con cualquier persona que Dios trae a mi vida. Entonces ha sido algo maravilloso. Y decirle a mi papá, yo te creo en esto y en todo lo que tú has puesto en mi vida. Y permitirle a él hacer milagros que no me imagino, ¿verdad? Porque los veo cada día y en cada relación. Últimamente Dios puso en mi corazón volver a visitar una iglesia. Ya no habíamos ido a una iglesia por un buen tiempo, y la mayor razón era porque yo no podía levantarme en la mañana. No era porque no quería ir, ¿no? Pero no podía levantarme por las medicinas que estaba tomando. Entonces, por la gracia de Dios, pude dejar esas medicinas, el antidepresivo, todas esas medicinas. Entonces mi horario volvió a cambiar a un horario normal. Y le dije a mi esposo, vamos a la iglesia. Dice, ok, dice, ¿a cuál quieres ir? Porque hemos visitado 2 o 3, ¿no? Dije, no, quiero ir a la iglesia donde fuimos cuando nuestras hijas eran chicas. Es una iglesia americana, menonita, y ahí conocemos a mucha gente. Y la gente se puso feliz de vernos, nos recibieron con mucho cariño. Ha sido un reencuentro hermoso. Y ayer que fuimos me acordé, estaba el pastor predicando y estábamos, no sé, es como que me siento ahí rodeada de mi familia, ¿no? De mis amigos. Y me acordé del Salmo, ¿verdad? Que dice que del aceite, cómo es la comunión dice que es el aceite, como el aceite que unge y que cae sobre la barba y todo eso, ¿no? Y me acordé de las sobadas que me da mi esposo. Él agarra un aceite, ¿verdad? Y me dio una noche porque fuimos de compras y regresé, pero exhausta, de cansancio, y le dije, mi cuello me duele mucho, y dice, ahorita te sobo. Entonces me acosté y me puso aceite en mi cuello y en mi espalda y me sobó. Le digo que cuando llegue al cielo, a él lo van a recibir en un spa a Los Ángeles. Y él dice, no, dice, van a estar en fila esperando que yo también les sobe, dice. Por mi suerte, dice, no me va a sobar nadie. Dice, no, le digo, sí te van a esperar, te van a dar una buena sobada por la eternidad, le digo. En fin, me desvié algo chistoso. Pero el punto es que Dios cumple su palabra. Amén. Pero si no le creemos, estamos estorbando.
Él es lo único que quiere de nosotros, ¿no? Créeme, Estrella. Y él Yo entiende voy a eso, ser ¿no? tus hijas para ti. ¿Va? Digo, él entiende que no sabemos creerle al inicio y por eso tiene que Sí, enseñarnos a creerle. exacto. Exacto, pero yo ya sé. ¿Verdad? Yo ya aprendí eso, me costó trabajo al principio porque es para una persona que es hacendosa y que logra cosas como yo era, y todavía lo hago en mi vida en el mundo, ¿no? Uno tiene que lograr cosas, pero en la vida con papá es diferente. Ahí yo no valgo. Vaya, no es que no valga, sino mi esfuerzo no vale. Entonces, uno tiene que dejar que él cumpla. Y mi parte es decirle, papá, ¿verdad? Como tú le digas a tu Abba, yo te creo. Tú dijiste esto, yo te creo. Entonces aquí está mi esfuerzo, aquí está todo lo que yo pueda hacer, aquí te lo dejo. Y yo te creo. Y de ahí todo lo demás se cumple. Todo lo demás se cumple. Lo que él ha prometido. Me alegra mucho lo que Dios está haciendo en la vida de Estrella y de su familia. Y viene a mi mente la promesa de Dios que dice que Él haría volver el corazón de los padres a los hijos y viceversa, ¿no? Entonces, creo que Él está empeñado en realizar esa obra, no solo en tu vida, en la mía y la de todos, ¿no? Así es. Que batallamos en esas áreas. Qué bueno, Estrella. Me gozo en esa transformación. Gracias, hermano. Pues podemos ver en todos estos testimonios la verdad de este gobierno de nuestra existencia. Yo quiero invitarles a enfocarse en esa frase, el gobierno de mi nueva existencia. ¿Sí? Para que quede como que cimentado, ¿no? Una comprensión de que hay dos factores operando todo el tiempo en todas las cosas. Ya no hay división entre lo secular y lo espiritual y nada. Es que se trata de ti, de tu existencia. Y tú existes en todos esos planos. Entonces, ¿qué gobierna? Lo que Dios se ha comprometido a hacer. Y si yo elijo participar del proceso por el que Él va a cumplir lo que ha prometido en mi vida. Si entendemos que eso es lo que está gobernando todo, pues ¿qué queda excluido? Queda excluido el diablo. El diablo no es un factor que va a gobernar tu existencia. Queda excluida la naturaleza humana. Eso no tiene nada que ver. Ya no eres esclavo o esclava. Queda excluida lo que hacen los demás. Los demás pueden ser individuos, pueden ser poblaciones, pueden ser países, pueden ser gobiernos, pueden ser... no importa. Nada de eso puede impedir que Dios cumpla su promesa. Si quedan incluidos todos el reino del diablo, los demonios, lo que sea, nada de eso. O sea, puedes tomar la lista de Romanos capítulo 8, verso 30 en adelante, donde dice ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Nada. Todo queda excluido y quedan dos cosas nada más, dos factores. Lo que Dios se ha comprometido a hacer, y repito, Él se ha hecho presente en ti para cumplir su promesa. Y luego, la parte tuya. Estoy eligiendo participar en el proceso por el que Él cumple su promesa en mi vida. Miren, no me ha sido dado una forma más sencilla de poner esa frase. Pero esa frase dice muchas cosas. Dice que es una elección. Lo cual te pone a ti en tu existencia en el gobierno de
O sea, es como el acelerador del carro, ¿no? Y los frenos. O sea, por eso es dominio propio. Tú decides si participas o no. Y a mí personalmente me ha cambiado muchísimo la manera de ver todo, ¿no? Porque, a ver, esta situación viene a mi vida. Mi padre sabe que esta situación iba a venir. Para él no es ninguna sorpresa. Él tiene un propósito de bien, porque esa es su palabra, en todas las cosas Él hace que yo sea bendecido, porque le amo. Romanos 8:28. Entonces, ¿qué sucede? ¿Elijo vivir ese bien o me engrano yo con la situación por mi cuenta para ver qué voy a hacer? ¿Te das cuenta? O participo en el proceso por el que Él cumple su promesa o me niego a ello. Esto va a transformar mucho quién eres. Y vamos a unir eso al versículo que vimos, 1 de Juan 4:17. Como Él es, así soy yo en este mundo. Bueno, ¿cómo es Jesús? Pues Jesús elige participar en todo lo que el Padre ha preparado para Él. Juan capítulo 14, Jesús dice, yo no hablo de mi propia cuenta, yo no hago nada. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, ¿qué ves en eso? Que Jesús elige participar en lo que el Padre ha preparado para Él. Y ser como Jesús en este mundo quiere decir elegir participar de todo lo que el Padre ha preparado para ti cada día, a cada instante. Está sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo. Muy bien. Pues vamos a profundizar un poquito. Vamos a la página 5 y vamos ahora a ver las obras de Dios en mí. Vamos a ver lo que aquí Dios nos tiene. Dice, para entender por qué esto es así, necesito saber que todo lo necesario para que yo pueda ser adoptado y hecho hijo de Dios está realizado, está provisto y está comprometido de parte de Dios. Las obras de Dios en mí están seguras, ¿sí? Y están designadas. No es como, por ejemplo, vamos a pensar en los gobiernos, ¿no? Que te dicen, es que no hay presupuesto para eso. Sí sabemos que existe esa necesidad, pero no hay presupuesto. O en la economía humana de un hogar, ¿no? Pues queremos esto, pero no hay con qué. Tenemos que esperar, vamos a hacer la lucha a ver si logramos eso que queremos. Nuestra realidad en Dios es completamente al revés. Si quieres anotar, pon allí 2 de Pedro capítulo 1, verso 1 al 4, donde dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas vengamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, fíjate. Dame la cita otra vez, Cris, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1,
versos 1 al 4. Todo está dado, todo está comprometido, porque ya todo está hecho. ¿Sí? En la cruz Jesús declaró, consumado es. Quiere decir, está hecho. El trabajo está completo. Y esto hay que tenerlo presente. Si todo está preparado, entonces haz de cuenta, vamos a usar algunos ejemplos. Haz de cuenta que estamos hablando de una construcción y ya está el terreno eres tú, ¿de acuerdo? Todos los materiales, toda la maquinaria, todo el personal, todo está allí, ya está listo. Ahora se trata nada más de armar, de que el constructor construya, pero ese constructor nunca va a salir, es que no hay cemento, es que no hay tabique, es que no hay varilla, es que no hay dinero, es que no hay gente, es que no. No, este señor no tiene problemas de recursos. Porque si algo no existe, él tiene el poder de crear las cosas de la nada. Bien. Así es. Entonces tenemos que empezar aquí. ¿Te das cuenta lo que esto hace a tu postura como hijo, como hija de Dios? Si aceptas la verdad de cómo trabaja papá, cómo hace él las cosas, y empiezas con entender que todo está hecho, todo está provisto para ti. Tienes que personalizar eso. Porque eso es lo que decía Félix hace rato, que tenemos esta terrible capacidad de decir sí creo, pero no personalizarlo, no apropiártelo. Pero ¿qué pasa si ves las palomitas ahí en la hoja? Realizado, tiene una palomita. Provisto, tiene una palomita. Comprometido, tiene una palomita. Pero tiene que ser tu palomita. O sea, realizado para mí. Provisto para mí. Y comprometido conmigo de parte de Dios. Y si de veras le das el palomazo, como decimos, entonces queda un registro en tu corazón y ahora tiene sentido, por ejemplo, lo que nos dice Estrella, y es que ya no pido, mejor doy gracias. ¿Por qué? Porque ya está provisto. Yo tengo ahora que recibir la provisión. Ya está hecho. Yo tengo ahora que permitir que eso que fue hecho para mí se ha instalado en mí. ¿Sí? Ya está comprometido, pues ese pacto, ahora yo tengo que vivir mi parte, que es, y vamos a entrar a eso al rato, permitirle a Dios realizarlo en mi vida. Pero ya todo está dado, todo está provisto. Platíquenme cómo cambia esto su perspectiva, por favor. Pues por completo, ¿no? Como les decía hace un ratito, antes era para mí cosa de suerte que Dios me escuchara, o que algo bueno sucediera en mi vida según yo, ¿no? Porque yo veía todo como bueno, si me sale como yo quiero, eso es bueno. Las cosas que no eran como yo pensaba, eso era malo. Y yo no nada más pensaba que Dios era malo, yo pensaba que Dios era injusto, ¿verdad? Que Dios era caprichoso, que nada más le interesaba su propio beneficio, ¿no? ¿Qué podía sacar él de mí? Servicio, ofrendas, ¿no? Como había yo aprendido. Pues ahora estoy enamorada de mi Abba, ¿no? Me conmueve hasta las lágrimas darme cuenta de qué tan equivocada estaba yo y cuánto me ama,
cuánto me ha amado toda mi vida. ¿Verdad? Lo que pasó con mi mamá fue un error de ellos, de mis padres, porque mi mamá no fue al doctor. Entonces ella habría podido sanar. Y yo no sabía eso. Ahora yo no los culpo, ahora yo entiendo por qué lo hicieron y cómo creían y que tenían sus errores ellos también. Pero lo que yo no podía ver es la mano de Dios a través de todo eso. Cómo Él nos sostuvo a través de los errores de nuestros propios padres, de la falta de mi mamá, de cómo crecimos. La mano de Dios fue poderosísima en nuestras vidas. Yo ahora viendo para atrás, ¿verdad? Yo puedo ver eso, pero ahora en mi vida, pues estas verdades han hecho la diferencia, ¿verdad? Yo no estaría aquí si no fuera por eso. Vaya, mi vida, el estado de mi corazón y de mi conciencia y de mi... Aunque yo no tenía pecados de la clase que mucha gente dice, bueno, yo tomaba, yo era drogadicto, yo maté a alguien, nada así en mi vida, pero las culpas que tenía a mí eran terribles para mí, ¿no? Porque yo quería ser perfecta delante de Dios, yo quería agradar a Dios, era lo que más me pesaba, agradar a Dios y servir a Dios con todo mi corazón y ser la mejor mamá. Esas eran las cosas que eran mis metas. Y al fin y al cabo yo sentí que fallé en todas, ¿no? Y dije, bueno, ¿para qué me sirve vivir? ¿No? Luego cuando al fin me enfermé y ya no podía ni conmigo misma y yo sentía que Dios no me escuchaba, ¿qué hago, no? Y el diablo se aprovechó de todos esos engaños y me engañó más y yo caí, como dijo Marco hace un ratito. Y al diablo no le das una oportunidad que no aproveche, ¿no? Pero esas verdades han cambiado mi vida y me han hecho una hija de Dios que está en transformación todos los días. ¿Verdad? Yo no pierdo la oportunidad. Para mí es una delicia cuando me doy cuenta de algo que Dios quiere cambiar en mí. Es una delicia porque es como si Dios me estuviera y eso es lo que es, ¿no? Me está poniendo otro manjar enfrente, porque ya sé que viene después de eso. Ya sé cuál es la consecuencia de eso. Mis consecuencias ahora son hermosas, ¿no? Ya no son tristeza y híjole, ¿por qué lo hice? No, ahora es, ¿qué vas a hacer, papá? No puedo aguantar de ver lo que vas a hacer, ¿no? Y es una emoción y me excito, me anima, me saca de quicio de gozo, ¿no? De ver lo que va a hacer mi papá en mí. Entonces eso es lo que yo puedo decir, Cris. Gracias, Estrella. Marco. A mí me parece maravilloso esto que dice Estrella, y es aquí donde veo más fuertemente el paralelismo entre su vida y la mía, porque según la revelación que Dios ha estado haciéndome, yo en mi infancia me llené de amargura. Y tengo un amigo presbiteriano que cuando yo le comentaba esto me hizo favor de enviarme un correo electrónico con algo de lo que ellos ven de doctrina sobre la amargura. Y la amargura es un pecado muy interesante. Yo, al igual que Estrella, vi caótica mi infancia y traté de hacerme perfecto y no escatimar esfuerzos en hacer las cosas bien, en ser muy responsable, muy trabajador, pues echarle todas las ganas, ¿no? Porque creía que era mi esfuerzo y que en base a eso iba a tener resultados. Y resultó todo lo contrario hasta que Dios me llevó a
a una inactividad laboral, porque mi trabajo era el que me llenaba de orgullo al querer hacer las cosas bien, y me fui llenando de orgullo. Lo que voy a platicar es cómo Dios me ha estado revelando lo que es el pecado de la amargura, que me atrevo a pensar ahora que es un pecado más grave que, por ejemplo, el del narcotráfico, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es que lo que le pasa a una persona, lo que me pasó a mí, no es importante lo que te pase, sino cómo tomas lo que te pasa. Si tú te sientes víctima de lo que te pasó, como fue mi caso, la víctima se convierte después en acusador, en un dedo que acusa. El acusador se convierte en un fiscal. El fiscal se convierte después en un juez. Y el juez se convierte en verdugo. Las personas amargadas como yo era, son personas resentidas y vengativas, rencorosas y vengativas. Y en ese sentido es que yo digo que está una persona amargada en peor condición que una persona que sabe abiertamente que es mala, porque la persona amargada, como yo era, se siente perfecta y culpa a los demás. Entonces, el bloqueo es tremendo, porque siquiera una persona que se sabe mala, pues tiene el recurso de reconocer que se sabe mala, ¿no? Pero una persona que se siente perfecta, pues no puede reconocer que es mala, ¿no? Entonces está ahí bloqueada en un deadlock, como le llaman en Estados Unidos, en un círculo vicioso donde no hay salida, ¿no? Solamente Dios puede desbaratar las obras del diablo. Es maravilloso lo que Dios está mostrándome y revelándome en todo este tiempo. Y le doy gracias a Estrella por compartir lo que comparte, porque me retroalimenta y me alienta mucho. Gracias. Gracias, Marco. Por eso, nomás quiero añadir algo, Cris. Por eso, en mi caso, Dios tuvo que permitir lo que permitió que pasara. ¿Verdad? Yo de ninguna manera condono el suicidio, ni digo que ese es el remedio, o que alguien tiene que llegar ahí para que Dios sobre en su vida. Pero en mi caso, Dios tuvo que permitir eso porque no había otra manera para que yo saliera del atolladero en que estaba. Porque había mucha justicia propia en mi corazón. Me costó mucho trabajo reconocerlo. Hasta después, ¿no? Después que Dios me trajo y que comenzó el trabajo de Dios en mi vida, fue que me di cuenta de cuánto orgullo había en mi vida, de lo que yo había logrado espiritualmente y en mi vida personal también. Y Dios tuvo que destruir eso de raíz, mostrarme, ¿no? que mis obras eran trapos de inmundicia, ¿no? Ok. Así es. Eso es parte de la provisión, ¿sí? La libertad de engaños, la sanidad, la regeneración de nuestro ser, etcétera. Vamos a estar comprendiendo que es cuando Dios dice todo está hecho, no tenemos idea de la cantidad de sus obras, ¿no? Todo está provisto. Imagínate, nosotros nos enfocamos en
en el pan de hoy, ¿no? Por ejemplo. Pero Él ha previsto la eternidad, no nada más tu tiempo aquí en la tierra. Y eso incluye nuestro pasado, presente, futuro. Todo está provisto para que todo sea traído a bendición. Y su compromiso, todo está comprometido. Él está comprometido contigo en este pacto eterno. Entonces aquí hay decisiones muy importantes que tomar, ¿sí? Porque si eliges recibir todo lo que Dios ha hecho a tu favor, eliges recibir su provisión, si eliges recibir su provisión, ¿cuánto tienes? ¿Qué te falta? Y si eliges recibir su pacto, su compromiso contigo, entonces puedes vivir ese compromiso. Y es donde, como decías Félix, no quiero estar mal, no quiero equivocarme y estar siendo ofensivo con Dios. Pero cuando recibes su pacto y Él se comprometió a hacerlo, pues la única cosa correcta es permitírselo, ¿no? Lo que es incorrecto es estar tratando de nosotros hacer o de buscar a alguien que haga lo que le corresponde a él. Porque eso es idolatría en el caso de buscar a otros proveedores. Cierto. Entonces es tan importante estas decisiones. Sí, sí, Félix, adelante. Sí. Quiero comentar lo siguiente. Algo que Dios ha estado reafirmando en mí es el hecho de que para Él somos únicos. No hay otro ser igual a mí, ni igual a otros, ¿no? A veces queremos vernos o reflejar la personalidad de otros, ¿no? Y cuando digo que somos únicos, es posible que las vivencias de algunas personas tengan alguna similitud, pero creo firmemente que cada uno tiene las vivencias propias, personales, y yo hablo como alguien que fue criado dentro del cristianismo, ¿no? Desde bebé, creciendo ahí en los templos, durmiendo bajo las bancas, y a lo mejor la experiencia de otros también. Y que Dios me permitió incursionar en estudios bíblicos, y por 12 años estuve metido en eso, en el en el seminario. y pues algunas herramientas, ¿verdad? Están allí disponibles, pero no es el todo. Cuando Dios trae la revelación de su verdad, y hasta le puedo llamar el misterio escondido, ¿no? En parte, sí, qué maravilloso, de veras. Y hoy más que nunca, le digo, Padre, desmantélame de todo aquello que pueda ser un estorbo para mi desarrollo, para mi comunión contigo. Le digo, quiero comenzar de tabula rasa, y que esos principios maravillosos de veras florezcan en mí, ¿no? Y hoy el Espíritu Santo me impacta con la sencillez con que Dios ha provisto todo, ¿no? Para nosotros. Y estos dos factores hablan de esa simplicidad, ¿no? Pero que a la vez es algo grandioso. Y le digo, Padre, yo quiero aplicar eso en mi vida y partir de esas directrices, de lo que tú has puesto en mí, ¿sí? Y de lo que yo debo admitir, ¿sí?
recibir, pactar contigo y caminar en esos dos renglones, ¿no? Eso me ayuda a ubicarme más todavía en el plan de Dios y no andarme saliendo por allí, ¿verdad?, predicando el evangelio por todo el mundo, sino que ahora puedo tener una dirección más clara respecto a lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida de otros. Y a la vez estoy pensando en el grupo que Dios me permite servir, ¿sí? Y enseñarles también esto de parte de Dios, ¿no? Y eso va a bendecir sus vidas. Y pues gracias Cris por ser el instrumento que Dios está usando. Pues como todos ustedes saben bien, es un privilegio. No hay genio nuestro, porque si le echamos de lo nuestro corrompemos la verdad. Pero es un privilegio poder participar con Dios en esto, como es las personas que Dios integra para lograrlo. Por ejemplo, Magno, que hace el trabajo de formatear todo esto y procesarlo y salir con una guía, ¿no? Que es un instrumento para que el Espíritu Santo haga lo que está haciendo ahorita, abrirnos los ojos, traernos a fe, invitarnos a tomar decisiones. Sí, cuando tú ves esto y entiendes que todo está hecho, todo está provisto y todo está comprometido contigo, este es un llamamiento a una decisión de fe. Lo creo, lo recibo en mi corazón, ¿sí? Y lo confieso con mi boca. Voy a empezar a vivir. La confesión de mi boca ahora tiene que manifestar lo que mi corazón cree. Me creo provisto, me creo dueño del pacto, de la promesa de Dios. Le creo que Él ya hizo todo lo necesario y que ahora se trata de que yo le permita instalar en mí lo que Él ya hizo. Sí, por ejemplo, Jesús ya murió, ya resucitó. El pecado está pagado, parte del proceso que todos vivimos, y ahorita recuerdo muy vívidamente este momento en el proceso de Estrella, ¿no? Cuando Dios la trajo a verse frente a Jesús, Jesús con su sangre en sus manos diciéndole, aquí está el pago por todas las ofensas. Es suficiente, lo recibes. Entonces, ¿qué fue eso? Es un momento donde tienes que elegir qué hago con esto. Se lo creo, le doy crédito en mi corazón por lo que Él ya hizo, pero eso que ya estaba hecho todavía no estaba instalado en ella. ¿Te das cuenta? Entonces, la amargura todavía la carcomía y la destruía todos los días, hasta que ella eligió recibir esa obra ya hecha de parte de Dios, pero no instalada. Y tenemos que diferenciar, ¿sí? Todo está hecho, pero no todo está instalado en nosotros. Y entonces, para instalarlo tenía que haber una aceptación y luego un caminar. ¿Sí? Un caminar en el que Dios nos va llevando a cada uno para que no quede nada en nosotros que no esté operando bajo la verdad de sus obras. Y es por eso esto es un proceso, ¿verdad? No es nada más un... Sí, cómo no, y ya, todo mágico, ¿no? No, es una participación consciente y voluntaria. Así que pues, mis hermanos, les invito a que den ese paso. Vamos a seguir viendo en la guía. El párrafo que sigue dice, en otras palabras, Dios no me hace una promesa vacía hoy y después me sale con que, híjole, yo hubiera querido cumplir mi palabra, pero no salieron las cosas como pensaba. ¿Te ha tocado decirle eso a alguien?
con mucha pena, yo que quisiera, pero se me atravesó esto y salió aquello y no puedo. Esto a nuestro Padre jamás le va a suceder. Y además, Abba, mi papá, ha trabajado a través de los siglos y milenios. O sea, esto que Él ha preparado y hecho no ha sido ayer o en un instante. Esto es desde el inicio. Antes que el mundo existiera, Él ya estaba trabajando para realizar su maravilloso plan. ¿Quieren profundizar en eso? Váyanse a Efesios capítulo 1. Y ahí pueden ver, tú mencionabas el misterio, Félix. Pues ahí habla de ese misterio, sí. ¿No? En fin, la Escritura está llena de menciones que atestiguan que para Dios esto no es una novedad. Esto ha sido su propósito eterno. Y Él ha invertido todo lo que Él es y todo lo que Él tiene para que cuando yo aceptase su invitación, Él proceda a cumplir su promesa en mí con todo lo que ha preparado y asegurado de antemano. Vamos a tomar un par de ejemplos. Dios sabía que el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, iba a estar en Egipto y Él los iba a sacar de allí, de la esclavitud. Entonces, ellos salieron con sus recursos, ¿no? Se llevaron su agua y su pan y lo que se hayan llevado, comida y demás. Ni idea tenían que iban a estar 80 años en el proceso de ir de Egipto a la tierra prometida. 40, ¿no? No, porque fueron, fueron 40 de la primera generación y luego los que siguieron, ¿no? Sí, tienes razón, fueron 40. Por alguna razón los multipliqué. Entonces, esos 40 años, pues, de ninguna manera tenían provisión para ella. Lo primero que se les acabó fue el agua. Y el pueblo se amotina. Nunca, fíjense, y esto es muy importante, por eso Dios nos lo está trayendo ahorita. Ese pueblo nunca se vio provisto y nunca aceptó el pacto de Dios con ellos. Entonces cada vez que se acababa algo se le iban en contra a Moisés. No decían, Dios nos sacó, decían, tú nos sacaste de Egipto y ahora nos has traído aquí para que muramos en el desierto. Moisés tenía claro que el asunto no era de él, que él ni siquiera había querido ir a sacarlos, que fue Dios. Entonces él iba con el responsable del problema y decía, oye, mira tus cuates que quería sacar de Egipto, están todos, me van a matar, no hay de tomar. Y Dios contestaba con lo que él ya había preparado. Las aguas de Mara, que quiere decir las aguas amargas, estaban allí preparadas de antemano. ¿Desde cuándo? En un desierto, imagínate, una alberca de agua enorme para darle de tomar a más de 2 millones de personas con sus ganados. Era un montón de agua, era una laguna, pero inservible para el consumo humano hasta que llegaran ellos. ¿Sí? Entonces Dios los lleva allí y le dice a Moisés, mira, ahí está un árbol que es la medicina. Muy interesante, ¿verdad? Que Dios use las plantas como medicinas para todo. Corten el árbol, échenlo al agua y las aguas van a sanar. Ahora, fíjate cómo opera la provisión. Esas son lecciones enormes, porque así opera siempre. Así opera el día de hoy. Todo está provisto, pero tienes que ir con el proveedor para que él te indique
dónde está esa provisión y cómo se usa, cómo se libera. Entonces le echan el árbol al agua, el agua sana, todos toman del agua. Y recargan sus recursos, sus cántaros y qué sé yo, y Dios los mueve de allí. Se les vuelve a acabar el agua. Vuelven a amotinarse porque nunca se vieron provistos, nunca descansaron, nunca entraron a su reposo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 4 al respecto. Dice, la advertencia del Espíritu Santo en Hebreos 4 es que ninguno de nosotros se encuentre en semejante ejemplo de desobediencia, porque fueron invitados al reposo de Dios, pero ellos no quisieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, si no proceso con Abba el que Él me traiga, no te esfuerces por verte provisto. Trabaja con Él y dile, Padre, yo me veo pobre, pero estoy tomando tu palabra y estos conflictos en mí que no me dejan verme provisto, que no me dejan descansar, que no me dejan creerte, límpiame de estos engaños. ¿Te das cuenta? Entonces... volvemos a lo mismo, ¿no? De creer. Ahí empieza. Exactamente. Entonces no dejemos pasar esto ligeramente, porque esto es enorme, ¿sí? ¿Tú crees que a Abba se le ha escapado un detalle de lo que hoy tiene el día para ti y mañana y pasado mañana? Ninguno. Cada uno vamos siendo presentados con cosas que para nosotros son nuevas e inesperadas. Pero al estar fundamentados en esta promesa, entonces el procesamiento es completamente diferente, porque podemos decir, Padre, gracias porque quieres que yo viva esto contigo. Ahora abre mis ojos, habla mi corazón, para que yo lo viva como tú lo planeaste. Y Marco nos decía eso en su testimonio ahorita, ¿no? Él tenía un juicio hecho sobre su mamá, una convicción respecto a ella, y empieza a acercarse a Dios todavía en su justicia propia y le ofrece a Dios 4 horas, ¿verdad? Estabas haciendo cálculos, estoy seguro, Marco, de cuánto valían esas 4 horas y todo. Y Dios te dice, está bien, hombre, te tomo tus 4 horas, pero las vas a invertir con tu mamá. Y luego te aprieta el zapato y resulta que la provisión de Dios viene por conducto de esa persona que considerabas que no tenía esa capacidad de ser benigno. ¡Wow! Sí. Sí, de hecho tengo pendiente escribir algo al respecto que se llama la vida de Sarepta en relación a eso, ¿no? Sí. Pero de lo que acabas de mencionar, Dios me está revelando algo muy, muy interesante también, que es el trabajo que Dios estuvo haciendo en el corazón de Moisés. Al mismo tiempo que trabajaba con el pueblo judío, Dios estaba trabajando en el corazón de Moisés, ¿no? Porque a pesar de todos los enojos que sufrió él por la rebelión del pueblo y todo lo que ocurrió tantas veces, Dios lo pone a defender al pueblo después, ¿no? Porque le dice, quítate, los voy a matar a todos y voy a hacer de ti otro pueblo nuevo, ¿no? Y los pone a defenderlos. Entonces, ¿qué trabajo tan precioso hizo Dios también en el corazón de Moisés, que él no tenía el problema de incredulidad del pueblo judío, pero sí también necesitaba el trabajo de Dios en su corazón, ¿no? Totalmente. Cómo transformó ese corazón, pues duro, enojado contra el pueblo, para llevarlo después a inclusive ponerse entre Dios y el pueblo para que no los, como el caso de Aarón, ¿no? Para que no los matara, ¿no? O sea, sí. Fue maravilloso lo que Dios hizo, de veras. Sí, gracias Marco, eso está poderoso. Y puedes ver eso en cada persona con quien Dios
tiene la oportunidad, déjenme ponerlo así de esa manera, con quien Dios tiene la oportunidad de hacer sus obras, porque Él las quiere hacer con todos, pero Abraham se dispuso y se lo permitió, Moisés se dispuso y se lo permitió, Jacob se dispuso y se lo permitió, Esaú no se lo permitió, Adán no se lo permitió, Caín no se lo permitió, Saúl no se lo permitió, David sí. ¿Te das cuenta? Entonces, esto está hablando de las obras de Dios y el segundo factor, ¿quién se las permite? Pero entender que estas obras no son casualidades, ni Él se las está sacando de la... espérate, sí, yo sé qué hacer con eso. Nada más que, perdóname porque se me pasó, eso jamás va a ocurrir. Él tiene todo preparado de antemano, Sí, Estrella, ibas a decir algo. ¿Qué tal cuando, como lo que dijo Marco ahorita del pueblo de Israel y que Moisés decidió, defenderlos, ¿no? No sé cómo estuvo eso en la mente de Dios, ¿verdad? Pero poniéndolo en nuestra vida. ¿Qué tal cuando una persona que te ha hecho la vida de cuadritos, de repente, así como el pueblo de Israel se le hizo a Moisés, de repente pasa lo mismo, ¿no? Y esa persona se ve en problemas, y como que tú tienes esa posición donde Dios te dice, bueno, a ti te estoy bendiciendo, y te voy a hacer especial a ti. Entonces tú tienes la oportunidad de reírte o de burlarte o de alegrarte del mal de la otra persona, o de al menos decir, bueno, ya le tocó, ya era hora, ¿no? Que le fuera mal por todo lo que me ha hecho. ¿Qué hace uno con eso? A mí me pasó eso con mi hija. Entonces tuve yo la oportunidad de escoger y de decir, de contestarle, bueno, pues ahora sí me hablas, ahora sí estás enfermo, ahora sí merece tu mamá que le hables, o de tomar la posición de ser de bendición para ella, sin olvidándome de todo lo demás, ¿no? Y gracias a Dios que ya estoy en ese lugar donde ya no me hace falta que mi hija me busque, que mi hija me... No quiero que se malentienda, no que no lo quiera yo, que no la necesite en mi vida como mi hija, pero no me hace sufrir, no me hace sentir menos, no me hace, Ya no te no me daña. acongoja, exacto, no me daña porque ya sé quién soy para mi padre, ¿no? En el momento en que ella se vio en problemas, ya lo vi de otra forma. Del punto de vista de Dios totalmente, y eso es maravilloso. Eso fue lo que hizo Moisés. Por eso le dijo, no, tú no puedes hacer eso, dice, tú no puedes hacer eso a tu pueblo, acuérdate de esto, como si Dios no supiera, ¿no? Y le habla, acuérdate de tus promesas y esto y el otro. Dios ya sabía. Entonces fue como una prueba de Moisés que Dios le hizo para confirmar quién era Moisés delante de sus ojos, ¿no? Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Exactamente. Maravillosas sus obras. Para que demos esos pasos de fe, ¿sí? Nos Exacto. Ubiquemos allí. ¿Te acuerdas que lo mismo hizo con Abraham y Sodoma y Gomorra? Lo trajo y le dijo, esto es lo que voy a hacer. Y Abraham se levanta y dice, espérate, tú no puedes juzgar igual al justo y al impío. ¿Qué pasaría si hubiera 50 justos? ¿Acabarías acaso no salvarías la ciudad por causa de los justos? Entonces Dios te permite estas maravillosas experiencias donde tú puedas ubicarte en su verdad y darle crédito por su justicia y hablar con Él de esa manera. Y es maravilloso, y como dice Marco, es un trabajo asombroso de Dios en el corazón de Moisés. Pero me encanta que cuando dijiste eso podemos ver eso mismo repetido en todos. Y ahora se trata de traernos a la semejanza de Jesús, a todos. Lo cual es aún mayor, ¿no? Y para eso todo está provisto, todo está preparado. Bien, vamos a leer el resto de esta página. Dice, es por esto precisamente, porque Él ya tiene todo listo,
y todo comprometido y todo provisto, es por eso precisamente que cuando le recibí como mi Abba, Él me selló con el Espíritu Santo de la promesa, quien es la garantía de mi herencia hasta el cumplimiento absoluto de su pacto en mí para alabanza de su gloria. ¿Sí? Esto es enorme. Y aquí está otro paso de fe para nosotros. Porque recibir el sello del Espíritu Santo como garantía que Dios te hace a ti de tu herencia como su hijo, como su hija. Y te dice, aquí está mi espíritu como garantía de que voy a cumplir todo lo que te he prometido, hasta que todo esté cumplido en tu vida, para alabanza de su gloria. Amén. Entonces esto es enorme. Es algo asombroso, algo enorme. Y les invito a que comenten al respecto, por favor. Una pregunta, Cris. Sí, hermano. Porque he escuchado muchos comentarios, ¿no? El sello del Espíritu de Dios es lo mismo que el bautismo y la llenura, o dónde está la diferencia en todo eso. Son diferentes acciones con diferentes propósitos. El sello, todos tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo en ti, no contigo. Pero el sello es el hecho de que la presencia del Espíritu Santo es el sello del pacto, ¿sí? Es lo que sella el pacto de Dios en ti. Y es lo que te garantiza que Él se ha comprometido eternamente contigo a hacerte su hijo, a hacerte idéntico a Jesús. Toda su promesa está en ese sello. Pero es una persona, el sello es una persona, no una cosa. No es un símbolo, no es un papel, no es un objeto, es una persona. Y lo maravilloso es que, como vamos a estar viendo, esta persona es la encargada de las operaciones divinas, las acciones divinas que nos transforman. Entonces el sello es eso. El bautismo es la unión del Espíritu con tu espíritu. Si bautismo es unir, es hacer uno. Y es algo muy importante entender el bautismo, y habrá guías donde hablemos específicamente de estas cosas, porque de otra forma nos quedamos con el concepto dividido, ¿no? De, sí, Dios está en mí, pero Él es una cosa y yo soy otra cosa. Y por eso en Hebreos 6 dice que tenemos que estar cimentados en la doctrina de bautismos. Pues tienes el bautismo en Cristo, Romanos 6, es el capítulo fundamental de ese bautismo. Tienes el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el bautismo en Cristo, es tu unión a Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es ser unido al Espíritu Santo. Y de eso se trata el bautismo. Y la llenura... Yo quisiera hacer un comentario. Sí, adelante, Marco. Perdón, termina. Y la llenura, pues, es como la plenitud de Cristo. Somos unidos a Cristo para crecer en Él. Somos unidos al Espíritu Santo para ser llenos de Él. Pero son cosas diferentes, ¿te das cuenta? Puedes haberte unido a Cristo y no crecer en Él. Estancarte y ahí quedarte, no permitir las obras de Dios. ¿Quiere decir que no estás unido a Él? Pues no quiere decir eso, pero tu vida no opera en uno con Él.
hasta que no seas transformado y crezcas en Él. Él te recibió, por supuesto. Pero ¿qué ha pasado? No hay crecimiento, no hay transformación, no hay regeneración, etcétera. Entonces son tres cosas muy diferentes basadas en la misma persona. Perdón, mi pregunta surgió con base en el trasfondo, ¿no?, que traemos como cristianos pentecosteses. Algunos llaman pentecostales, de los cuales nada más quedan los costales, ¿no? Pero tú sabes, se quedan cosas allí, ¿no? Como las declaraciones de fe y todo ello, donde el contexto en que yo fui criado hablaban del bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas y cosas así. Entonces, en los eventos masivos, siempre había un día especial para eso, ¿no? Para promover el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo miraba en la plataforma un grupo de pastores que andaban allí como poniendo el oído a ver quién estaba hablando en lenguas y quién no, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, para ellos, el que no hablaba en lenguas no era bautizado con el Espíritu Santo, porque tenía que ser, y hasta la fecha, ¿no?, tiene que ser una evidencia. ¿Sí me explico? Yo una vez te escribí al respecto y te agradezco, me enviaste un documento donde explicabas algo de esto, pero ahorita se amplía más, ¿no?, el panorama con relación al Espíritu Santo. Y como dices, yo espero que en las siguientes reuniones o sesiones podamos ver la ampliación de este tema, ¿no?, tan magnífico. Otra cosa que ellos enseñan es que la llenura es lo que te da el poder para realizar cosas, ¿no? Es decir, sanidades, liberaciones, en fin, que si no tienes esa llenura, pues no puedes tú operar en eso. Y hasta te dicen, mejor ni te metas porque puedes fracasar o salir mal, ¿verdad? Sí, y yo en mi experiencia, pues yo he notado el respaldo de Dios en casos como esos, ¿no?, en que Dios ha liberado a gente de espíritus malignos y pues usando el nombre de Jesús y todo ello. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no?, porque quiero que eso quede bien claro en mi mente, en mi corazón. Sí, hermano. Para no errar al blanco. Sí. Gracias. Adelante, Marco. Yo quisiera comentar que yo le doy muchas gracias a Dios porque no permitió que yo pasara tiempo en las iglesias. O sea, él me llamó y yo empecé a buscarlo desde los 14 años, pero empecé a buscarlo en otras religiones, en el budismo, en el zen y en muchas otras cosas, ¿no? Y cuando me acercó al cristianismo, en la iglesia católica, pues fue muy breve mi estancia, bueno, fueron como 10 años, pero me doy cuenta de la dificultad que tienen las personas que han pasado mucho tiempo en iglesias en entender una revelación que se me hace fundamental que Dios me ha hecho, que muchos piensan que el bautismo el ritual tiene algún efecto y algún poder. Y lo que a mí Dios me ha mostrado es que el bautismo en Cristo realmente ocurre cuando nosotros recibimos a Jesús. La palabra bautismo significa sumergir. Y nosotros nos sumergimos en Cristo cuando recibimos el mensaje del Evangelio y creemos en él.
Y entonces entra lo que dice Efesios 1:13, que dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron ustedes sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Realmente nosotros recibimos a Cristo y en ese mismo instante recibimos el sello del Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Y el bautismo ritual realmente no es el que tiene el poder de meter a las personas a Cristo, sino creer en el mensaje del Evangelio. Y en ese momento recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es lo que hasta ahorita Dios me ha mostrado, ¿no? Igual puedo estar equivocado. Pero ya es la hora, ya es la hora de pararle. Les agradezco mucho, perdón. Gracias, Nada más Marco. dime si estoy muy salido del tema. No, Yo creo que el bautismo en agua es nada más un testimonio de algo interno, ¿no? Exacto, Que Dios sí. la hizo. Sí. Exacto. el bautismo en agua tiene un valor enorme si es un testimonio de lo que ha ocurrido en tu interior y lo que estás viviendo ahora. Pero si lo haces al revés, como el camino para recibir, entonces el enfoque está en otro lado, ¿verdad? Y las cosas Ya se no convierte en obra. se Se convierte convierte en obra y no en en obras gracia. de logro en lugar de fruto, ¿verdad? Debe ser un fruto y no al revés. Bueno, el tema es muy amplio, por eso les digo que seremos guiados al tiempo donde hablaremos plenamente de todo lo relativo al trabajo del Espíritu Santo. Estas guías nos van a estar hablando, como vimos en la sesión anterior, de la obra del Espíritu Santo que nos transforma, que nos hace semejantes a Jesús. Y es un buen lugar para quedarnos con mucha hambre y muchas ganas de seguir. Y vamos a dar gracias por lo que hemos podido recibir este día. Les invito a que continúen su conversación con el Espíritu Santo, permitiéndole hacer su trabajo. Pero antes de dar gracias, quiero decir solamente una cosa, y es, para que no se quede colgando, es que la acción de recibir es una acción consciente. Por eso tienes el caso de la iglesia de Éfeso. Los hermanos en Éfeso, alguien fue y les habló de Jesús y ellos recibieron a Jesús. Pablo llega después, los conoce y les dice: oye, qué bien que ustedes ya creen en Jesús, pero ¿recibieron también al Espíritu Santo? Y ellos dicen: pues ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, aunque el Espíritu Santo es dado a todos, tiene que haber un momento en que conscientemente le recibes. Y conforme vamos siendo traídos a la revelación de las diferentes funciones y trabajos que Él viene a hacer en nuestra vida, tenemos que conscientemente recibirlo para que Él haga ese trabajo en nosotros. Si mientras no le recibes como quien te guía a la verdad, pues tú andas buscando la verdad por otros medios y le das ese lugar a otras personas. Cuando le recibes como el guiador a toda verdad, ya no tienes esa necesidad, ya está provista. Ya te has conectado a esa provisión divina. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una dependencia absoluta, ¿no? Exactamente. Y eso facilita el que participes en las obras de Dios, porque has recibido. Sí, y tú puedes ver eso constantemente en la Escritura. Romanos 8, no has recibido el espíritu de esclavitud, sino que has recibido el espíritu de adopción. La pregunta es, ¿ya lo recibí como espíritu de adopción o no? El que no lo ha recibido, pues no se puede ver adoptado, porque no lo ha recibido. Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad
de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los que no lo reciben? Pues no tienen esa experiencia vivencial en ellos. Y todo opera así, toda la verdad te es presentada, pero tú eliges si la recibes. Entonces creo que hoy Dios nos ha presentado muchas cosas muy bonitas, muy poderosas. Muchas cosas. Y es importante tener el tiempo para meditarlas y recibirlas y escucharle para que las amplíe en tu corazón y cultive esa semilla divina que está siendo sembrada, ¿no? Padre, gracias por este tiempo que nos concedes juntos. Seguimos contigo, recibiendo verdad, y nos gozamos en todo lo que estás hablando a nuestras vidas y aclarando para que tu promesa se cumpla en nosotros, Padre. Te bendecimos por todo esto, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bien, mis hermanos. Bueno, pues bendiciones. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.